Bueno, bien. Entonces, bienvenidos a su, creo que esta ya es 16, decimosexta clase de geomática. Como les dije en algún momento en la primera parte de la clase, a partir de esta clase vamos a utilizar bastante Twitter. Entonces, los invito a que si no lo han creado, lo creen. Vamos generalmente de aquí en adelante con estas clases a utilizar bastante el Twitter, sobre todo para ver resultados de los ejercicios, para dar bonos, para los concursos, bueno, todo lo que se viene en esta segunda parte, en esta, perdón, tercera parte del curso. em, y pues no se van a demorar 2 minutos creándolo, entonces les sugiero em, que lo hagan. En principio, en principio, en principio lo que debería pasar es que vamos a ir tirando, por así decirlo, como vamos a ir dando algunos ejercicios de la clase y los resultados los vamos a ir colgando ahí. Yo voy revisando y así vamos a ir haciendo los quizzes que nos queden de aquí en adelante y demás. Bien. Em, entonces, porfa, hágalo de una vez. ¿Por qué? Porque hoy es una clase especial, hoy tenemos dos quizzes, pero fíjense que van a ser muy sencillos. Y el segundo quiz va a estar asociado a alguna de las actividades que vamos a hacer durante esta clase. ¿Listo? Em, bien, entonces, ahí mi usuario es, aquí está la arroba, ese es mi usuario, y cuando nosotros estemos haciendo el ejercicio, deberían poner una imagen del resultado del ejercicio y en esa imagen, pues no en la imagen, sino en el tweet, poner este hashtag y este arroba. Así yo puedo entrar y ver quiénes respondieron y demás. Bien, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la introducción a los sistemas de información geográfica y, y al geoanálisis. Parte de lo que generalmente hay unos grandes comentarios de esta clase de geomática, es esta parte de SIG. A ustedes les termina gustando muchísimo porque vamos a producir una serie de análisis súper chéveres. Van a estar en la capacidad de estar, de producir de incrementar su capacidad de análisis y producir muy buenos resultados a partir de ejercicios, escenarios y demás. Entonces va a ser muy, muy chévere. Personalmente es una parte que me encanta dar porque es un poco ya la parte real del ejercicio como en general lo que nosotros haríamos en la vida real. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va nuestra historia? Nosotros dijimos que esta clase se iba a dividir en tres partes, ¿sí? Ahora, en la primera empezamos un poco a ver cómo se hacía el tema de recolección de datos. Vamos a ver que esa parte de recolección de datos va a ser fundamental para lo que se viene aquí en adelante. Y no me refiero a que es fundamental en el sentido que vamos a tener que volver a cerrar poligonales y hacer todos los cambios, no, sino que eso nos daba los fundamentos para entender cómo georreferenciábamos los elementos dentro del espacio y entendamos espacio como todo lo que nos rodea, ¿sí? Ahora, cuando pasamos todas estas técnicas de recolección de datos, estos conceptos básicos de alturas, de coordenadas, de X, Y, Z, ¿sí? Que al final podríamos decir que si nosotros, por ejemplo, tienen ustedes un lápiz y lo ponen en alguna parte del piso o sobre su escritorio, ese lápiz va a tener una coordenada. Si ustedes abren su celular, su celular les va a dar unas coordenadas. Entonces, todo es georreferencial, todo es geolocalizable. Entonces, cuando vimos esos conceptos, dijimos, bueno, hay otras formas de recolectar información de manera masiva, y entonces empezamos a ver los GPS de alta precisión, empezamos a ver todo lo que tiene que
todo lo que tiene asociado a los escáneres láser, la tecnología LiDAR, y vimos la parte de drones, que la parte de drones va a ser muy, muy importante porque nos va a permitir recolectar mucha información. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cerramos nuestra parte de recolección de información y entramos a toda esta parte de los sistemas de información geográfica, en donde vamos a poder en las primeras clases saber o conocer un poco de qué tipo de información utilizan los sistemas de información geográfica, qué hacen los sistemas de información geográfica, ¿sí? Entonces, al final, en general, yo esperaría que al final de esta clase ustedes pudiesen conocer las herramientas SIG, así como su origen, em, entender cuáles son esas preguntas claves que ayudan a contestar los SIG para las toma de decisiones. Creo que vamos a ver que el punto o el meollo principal de todos los sistemas de información geográfica es apoyar la toma de decisiones, y esto es lo que en verdad a mí, por ejemplo, me desvela, y es poder generar análisis muy chéveres que permitan tomar una decisión. También la idea es que podamos identificar los principales niveles de aplicación de los SIG. Vamos a ver que hay diferentes niveles, vamos a ver cuáles vamos a empezar a ver en estas primeras clases, después a cuáles vamos a seguir, y por último cuáles no vamos a alcanzar en esta clase, y sí sería lo ideal que alcanzáramos en otra clase, em, en otra clase más avanzada sobre los sistemas de información geográfica. Em, También definir aspectos principales de los sistemas de información geográfica, los aspectos más básicos de los sistemas de información geográfica, que son el concepto de capa o layer de información vectorial o información raster. ¿Listo? De esto en algún momento de las clases ya lo habíamos tocado, pero no se preocupen, lo vamos a explicar en detalle ahorita. Aprovecho para decirles que también en su parte de SICUA, en su curso de SICUA, en una de las pestañas van a ver que hay una pestaña que se llama Datos SIG. A la parte izquierda, debajo del laboratorio, aparece Datos SIG. Y ahí van a encontrar un link para descargar un archivo que va a contener todas las capas de información geográfica que vamos a utilizar durante lo que nos queda del semestre. Entonces los invito, por favor, a que lo descarguen de una vez. Si quieren, les doy 30 segundos para que entren y lo descarguen. Así podamos al final de la clase ver un poco qué es esta información. ¿Sí? 30 segundos ahí para que entren y lo puedan descargar. Mientras hacen eso, mientras se descarga, pues vamos hablando un poco sobre la clase y demás. Esta es una clase totalmente introductoria, y esta clase lo que esperamos es un poco conocer, contar la historia de los SIG, desde cómo se originan, qué es lo que hacen, hasta dónde vamos a llegar, qué tipo de información vamos a utilizar y cómo se van a desarrollar las siguientes clases. ¿Listo? Aquí en estas imágenes les he puesto algunos elementos dentro de los sistemas de información geográfica que vamos a ir tratando o que son relevantes para nuestra tercera parte de los sistemas de información geográfica. El primero es ArcGIS, que va a ser el software que vamos a utilizar de aquí en adelante. Por supuesto, la universidad les ha dado una licencia que les va a durar por un año, y que yo esperaría que ya tengan instalado de acuerdo al instructivo que se les envió. Si no lo tienen instalado, por favor avísenme. Si tienen dispositivo Mac o algo parecido, les toca por NUNCAC. ¿Listo? Aquí también encontramos a ver, se los vamos. Estos logos, que son de un software abierto, también un sistema de información geográfica o un software para análisis de información geográfica, que vamos a poder
vamos a poder descargar gratuitamente cuando se les acabe esta licencia de ArcGIS. Después pueden descargar este gratuitamente. O también, si para esa época ustedes ya manejan un software de procesamiento de datos como es R, también sirve para hacer análisis. El tipo de análisis que vamos a aprender a hacer de aquí en adelante, lo podemos hacer. Em, bueno, David me dice que ya lo tiene instalado, pero mi licencia está vencida y no sé cómo activarla con la nueva. Bueno, si al final quiere, yo le puedo dar unos tips o le puedo decir cómo la puede activar. Es simplemente ahí entrar a un componente dentro del programa y poner la nueva licencia. Eh, listo. Para los que no han podido, por favor, digamos, hoy no es tan grave, pero sí ya las clases a partir de la otra semana es fundamental y si no, les aseguro que se van a atrasar. Parte de lo que pasó el semestre pasado es que no me hicieron caso de instalar el programa y lo instalaron justo antes del parcial y pues ya resolver todos los ejercicios y demás el día antes del parcial pues es muy difícil. Entonces yo les recomiendo que lo instalen desde antes, lo instalen ahorita en las clases, hagan los ejercicios digamos sincrónicos con los míos. Yo voy a dar todo el tiempo, vamos a tener todo el tiempo del mundo para discutir, para hablar de por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, instálenlo. Bien. Ahora, también está esta imagen de dispositivos con, eh, probablemente esto es una imagen de Google Maps o algún otro sistema de información geográfica que es que al final esos son los sistemas de información geográfica. Y esta última imagen, es el sistema de capas que vamos a ir utilizando como en teoría, teóricamente se debería ver todo este sistema de capas eh, en que vamos a sobreponer una sobre otra para hacer todos los análisis. Bien, bueno, entonces, tenemos que entender que los sistemas de información geográfica es un mundo muy amplio, muy amplio y es aplicable para muchísimas áreas, para muchas áreas. De hecho, no más para el software que les dije que vamos a utilizar en esta clase. Generalmente antes de la pandemia se hacía una conferencia de usuarios anual y podían haber no sé, unas 10.000 personas en esa conferencia de usuarios porque hay aplicación en cualquier tipo de área que uno se pueda imaginar. Uno puede utilizar los sistemas de información geográfica. Entonces, por supuesto, nosotros vamos a enfocar esos sistemas de información geográfica para lo que nos importa a nosotros como ingenieros civiles y ambientales. Y segundo, también lo vamos a enfocar un poco para conocer los aspectos básicos e ir más allá. Al final, lo que nosotros, yo diría que toda esta área de los SIC para la ingeniería civil y ambiental es como un iceberg. Entonces, ese iceberg es todo el conocimiento, digamos, todo lo que podríamos llegar a aprender, ¿sí? Ese es el potencial. Lo que pasa es que al final nosotros solo, digamos, la gente y todo lo que ustedes produzcan, sería esta puntica del iceberg lo que verían, ¿cierto? Que es como el análisis, los mapas y demás. Pero lo que nosotros vamos a ver en este curso es un poquito más allá de lo que la gente ve. Y es decir, bueno, vamos a aprender a hacer análisis, vamos a aprender a procesar información, vamos a aprender a recolectar información de tal manera que vamos a producir todos esos procedimientos o todos esos procesos, vamos a realizar todos esos procesos que nos permitan generar un resultado y eso es lo que la gente va a ver. Pero más importante aún es que esto no puede quedarse su conocimiento, no puede quedarse simplemente a lo que vean en esta clase. Esto tiene mucho potencial, muchas áreas en las que ustedes pueden ir explorando e ir aprendiendo un poco más. La idea es que una vez ustedes entiendan un poco en general cómo trabaja el programa, podamos ir y hacer énfasis en ciertas áreas que les van a servir de aquí en adelante. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, lo primero con lo que yo quisiera empezar esta clase es cómo surgieron
o cómo surgen los sistemas de información geográfica. Realmente, estimar cuándo empezaron los sistemas de información geográfica es muy difícil. Se tiene una referencia que es la que les voy a contar a continuación, pero en general es muy difícil saber exactamente cuándo surgieron. Pero esa referencia que yo les digo está asociada a hacia más o menos los 1900 en Londres. Y esto resulta o se genera debido a que un médico evidenció que había un brote de cólera en Londres. Entonces él dijo, él empezó a notar o empezó a analizar que ese brote de cólera se estaba desarrollando en un área específica. Y dijo, oiga, ¿por qué se está desarrollando este brote en un área específica? Entonces, él dijo y él empezó a decir, bueno, yo quiero localizar exactamente todos los puntos donde yo tengo registrado algún caso de ese brote de cólera. Y entonces puso sobre un mapa, cogió un mapa, entonces vamos a coger el mapa, ¿sí? Ambientándolo a Londres de esa época, y puso en un punto donde estaba referenciando cada uno de los casos que tenía con ese brote de cólera. Y entonces él dijo, listo, aquí están mis casos, y ahora empezó a tratar de dar explicaciones de por qué creía que estaba dándose ese brote. Entonces, en una de esas, él empezó a poner sobre el mapa, o evidenció dentro de ese mapa, que encontró una fuente en común que eran los pozos de agua. Entonces, él al poner los pozos de agua, vio que todos esos brotes, esos casos se estaban desarrollando alrededor de un solo pozo. Y ese pozo es este de acá que les estoy señalando. A ver, acá. Este de acá que les estoy señalando. Todos los casos que se presentaron fue porque en algún momento estas personas de por acá fueron y recolectaron agua de este pozo. Recuerden que para esa época, pues, la forma de obtener agua era ir a pozos, cogerla y utilizarla para sus actividades diarias. Por tal motivo, entonces, él evidenció que el punto o el tema aquí estaba, era que este pozo estaba generando ese brote de cólera. Entonces, en este momento, en ese entonces, él pudo determinar y él pudo tratar ese tema, ese brote, debido a que identificó que el pozo era el que estaba generando este problema. Entonces, bueno, como dato curioso dentro de esta historia, es que el médico se llamaba Jon Snow. Bien, para los fanáticos de Game of Thrones, me entenderán quién es Jon Snow. Entonces, como les decía, la idea es que, o lo que se estima es que en este punto y bajo esta historia fue cuando surgieron los sistemas de información geográfica. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué son los sistemas de información geográfica? ¿Qué son los SIG? Básicamente, los sistemas de información geográfica uno lo puede resumir a que son mapas a computador. Eso es esa es la definición sencilla, esa es la definición directa. Los sistemas de información geográfica son mapas a computador, ¿sí? Entonces, esa información, o sea, esos mapas a computador, nosotros, o los mapas en general, pueden explorar, pueden analizar y presentar resultados a partir de información geográfica. ¿Listo? Entonces, esos mapas a computador, uno lo podría traducir, esos SIG, uno lo podría traducir dándole una traducción, digamos, a esas siglas, ese sistema de información geográfico o sistema de información geográfica, uno lo podría traducir a que sistema está asociado a lo digital, información está asociada a la data, ¿sí? Y geográfico está asociado a mapas. Eso es lo que uno debería asociar de acuerdo a esas siglas. ¿Listo? Entonces, al final, lo que nosotros queremos es poder explorar
y ese explorar está relacionado a ver e interpretar relaciones espaciales como el pozo con los casos de cólera, ¿sí? Analizar en el sentido de crear nueva información y encontrar patrones escondidos. Nosotros vamos a poder decir, bueno, con generalmente una de las partes que utilizamos mucho es analizar qué tanta población hay cercana al transporte público. Entonces nosotros podemos analizar esa información para saber qué tanta población tiene una cobertura buena en transporte público, qué tanta población tiene una cobertura buena en redes, por ejemplo, de ciclorrutas y demás. Vamos a ver que un poco vamos a ir enfocando en diversas áreas, pero más específicamente a mí me gusta trabajar mucho con el área de transporte. Entonces vamos a hacer muchos ejercicios un poco enfocados a esto, pero no quiere decir que vayamos a hacer netamente eso, sino un poquito más de esos que de otros. ¿Listo? Y también podemos generar resultados que los vamos a hacer a través de mapas. ¿Listo? ¿Y para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué nos sirve explorar? ¿Para qué nos sirve analizar? ¿Y para qué nos sirve producir resultados? El objetivo principal de los sistemas de información geográfica, que son los mapas a computador, ¿sí? Es proporcionar información para la toma de decisiones, ¿sí? Es brindar una serie de análisis de tal manera que le den al tomador de decisiones las herramientas necesarias para informarse mejor y poder tener todos los elementos sobre la mesa y en el momento que tome una decisión pueda tener todos los análisis respectivos. Entonces, Em, por ejemplo, por ejemplo, un tipo de análisis que ayuda a la toma de decisiones, es decir, como lo que les estaba hablando, ¿dónde hay cobertura de transporte público o no? ¿Dónde no hay cobertura de transporte público? Entonces un tomador de decisiones diría, bueno, tratemos de mejorar la cobertura de transporte público. Entonces para esto em, vamos a necesitar identificar esas zonas que no están no están cubiertas por los sistemas de transporte o el sistema de transporte público, entonces ahí es donde deben enfocar su decisión. ¿Listo? Así como a grandes rasgos. Eh, entonces les decía, tenemos dos puntos importantes dentro de lo que hemos visto hasta ahora de sistemas de información gráfica. Aprovecho para decirles que todas las diapositivas donde ustedes encuentren una estrellita como esta van a tener elementos claves para el parcial. ¿Listo? Entonces los dos mensajes que yo quisiera que se llevaran de esta diapositiva es, uno, que los sistemas de información geográfica se pueden definir como mapas a computador. Y dos, que el objetivo principal de los sistemas de información geográfica es brindar la mayor información posible para la toma de decisiones. O brindar, si lo quieren resumir un poquito, brindar información para la toma de decisiones. ¿Listo? Esos son los dos mensajes. Los dos mensajes más importantes de esta diapositiva y probablemente unos de los mensajes más importantes de toda esta clase van a ser esos. ¿Listo? Entonces, al final, en lo que han evolucionado los SIG y son o los GIS en inglés, Geographic Information Systems, eh, es que es un centro de integración de múltiples tecnologías. Los SIG se han convertido en un centro de integración de múltiples tecnologías. ¿Por qué? Porque si nosotros veíamos un poco, piensen desde cuando hablábamos en la parte de GPS GPS de alta precisión, las coordenadas y hablábamos un poco de cómo se navegaba antes, era un tema un poco más un tema más rústico y a medida que surgen todos estos nuevos avances de sistemas digitales, de todos los imágenes satelitales, datos satelitales, todo esto empezó a surgir y no había un punto de integración. Al final, los sistemas de información gráfica sirven como ese punto de integración en donde va a llegar los datos digitales, van a llegar los datos satelitales, van a llegar las fotografías aéreas, van a llegar otros mapas digitales y va a llegar información tabulada
que todo esto se va a integrar y se va a analizar en los sistemas de información geográfica para producir mapas. ¿Listo? Entonces vamos a ver que nosotros vamos a empezar con esta clase introductoria, después vamos a ver un poco sobre cuáles son los elementos o las los sistemas de coordenadas que tenemos que tener en cuenta para procesar la información. Después vamos a tener una clase especializada en cartografía en donde vamos a ver cada uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta para producir un buen mapa. Claro que a a mi parecer, parte de esto, de lo que nosotros hacíamos de mapas hace unos años, ya está totalmente evolucionando a que sea muy digital, a que el mapa como tal no tenga una estructura, sino sea visualizado en Internet. Y yo creo que es hacia allá donde vamos. Entonces, a mí me parece que ustedes podrían identificar que los SIG es una manera de integrar, de almacenar, de editar, de analizar, compartir y mostrar información geográficamente referenciada. Entonces, ustedes van a poder, con los sistemas, con los SIG, generar unas consultas interactivas, analizar la información, editarla, presentar y compartir todos esos resultados, ¿sí? Esos, esos resultados van a ser mapas o van a ser información compartida online, ¿sí? Que es lo que les digo, que yo creo hacia dónde va. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer con los SIG? Es lo que al final tratamos es representar el mundo o sea, los objetos reales por medio de archivos digitales. Entonces tratamos de representar em, los caminos, por ejemplo, tratamos de representar los puntos en el espacio, los usos del suelo, elevaciones, todo lo que ustedes encuentren en el espacio, en su espacio inmediato, todo lo podrían representar en información geográficamente referenciada, ¿sí? También es muy importante que los SIG pueden ser utilizados para lograr localización inteligente. Entonces, parte de lo que les digo, del tema de todo este surgimiento, este boom de temas tecnológicos y de apps y de todo esto ha generado que los SIG estén evolucionando hacia una localización inteligente y tratar de analizar diversos aspectos para clientes que tienen, que incluyen aspectos dentro de la planeación urbana, pero también aspectos de negocio. Por ejemplo, ustedes podrían, vamos a ver que ustedes podrían estar en la capacidad de hacer un análisis y decirle a alguien, oiga, usted debería hacer una nueva tienda de su cadena en tal parte de la ciudad porque creemos que es la mejor cobertura, genera la mejor cobertura, y así ustedes podrían apoyar esa toma de decisiones. Si lo quieren ver un poco más desde el lado público, podemos mejorar la planeación urbana y para esto va a ser fundamental el tema del proyecto que vamos a ver, que van a tener. Ya esta semana tienen que hacer la entrega de la primera parte. Aprovecho para decirles que el tip para esa entrega es que ustedes deberían estar en la capacidad de explicar muy bien cuál es el indicador que van a hacer, ¿sí? Qué información necesitan para hacerlo y cómo está esa búsqueda actual de información. O sea, han buscado la información, qué han encontrado, qué no han encontrado, etcétera, etcétera. Ese tip para la presentación. Ahora, volviendo a esto de los sistemas de información geográfica, les decía también que vamos a tener un elemento de cartografía muy importante porque aunque estamos evolucionando a que los resultados sean presentados digitalmente y en servicios web, nosotros igual estamos en la necesidad de producir mapas y esos que mapas deben transmitir un mensaje y ese mensaje debe ser los resultados de su análisis. ¿Listo? También pueden realizar evaluaciones de impacto, pueden realizar escenarios, evaluaciones de escenarios y demás que van a ser muy, muy chéveres. Eh, otra característica de los SIC es que pueden utilizar la información de diferentes fuentes, ¿sí? Entonces, parte de lo que
Mi mensaje acá es que esta labor de ser analista SIC va a implicar no solo generar muy buenos análisis, sino tener una gran habilidad para buscar la información. ¿Por qué? Porque la información no toda está en un mismo lugar siempre. Hay que buscar de un lado cierta información, en el otro lado otra información, después en el otro lado otra información, y hay puntos en donde a partir de algo como un PDF nosotros podemos generar la información eh, nosotros mismos. ¿Listo? Entonces todo esto implica un proceso no solo, digamos, es como durante nuestra labor como analistas SIC deberíamos tener todo el proceso desde la recolección, desde el procesamiento, y ese procesamiento incluye arreglar los datos, ponerle las coordenadas que son, después analizarlos y producir un resultado o un mapa que transmita su mensaje. ¿Listo? Entonces, si uno mira, los SIC pueden ayudar a responder ciertas preguntas. ¿Listo? Esas preguntas son muy importantes para que nosotros entendamos cuál es este tema de los SIC. Los SIC nos ayudan a responder preguntas claves que todos los tomadores de decisiones quieren entender. Y esas preguntas clave están asociadas a, por ejemplo, localización. ¿Dónde está tal cosa? ¿Dónde están las estaciones de Transmilenio? ¿Dónde están las tiendas, no sé, los Éxito en la ciudad? ¿Dónde están las estaciones de policía? ¿Dónde están los CAIs? ¿Dónde están las estaciones de bomberos? Mm, ¿Dónde están los hospitales? Entonces, por ejemplo, un buen análisis debería ser, listo, cuáles las zonas que tienen menos cobertura de hospitales, y ahí uno podría decir qué zonas de la ciudad podrían tener eh, una inversión en nuevos hospitales para generar una mayor cobertura en la ciudad, o donde hay mayores tasas de hurtos, donde hay mayores tasas de asesinatos, de homicidios y demás, para reforzar con una estación de policía y demás. Pero la primera pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde está algo? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿cuáles son sus características? Es decir, si fueran hospitales, ese hospital, ¿qué nivel es? Ustedes saben que los hospitales tienen diferentes niveles de acuerdo a la a los asuntos que puedan hacer, a los procedimientos, la complejidad de los procedimientos que puedan hacer. Entonces uno podría determinar para cada uno de esos análisis, o para cada una de esa información, uno podría decir cuáles son las características de esa información. Entonces, los hospitales tal y tal y tal tienen nivel 3, nivel 2, bueno, así. O podría ser, yo tengo estaciones de policía y esas estaciones de policía no están desagregadas, o digamos que uno las representa como puntos, pero uno podría desagregarlos como cuáles son CAIs, cuáles son estaciones de policía y demás. Bien. Entonces, ¿cuáles son sus características? Lo otro es que uno puede responder preguntas hacia tendencias, es decir, ¿qué ha cambiado desde ciertos puntos temporales? Uno podría decir que ha cambiado. Entonces yo, por ejemplo, quisiera o cogiera, tomara una información sobre cómo ha cambiado, por ejemplo, cómo se ha expandido la universidad desde los años 2000. Entonces, si uno generara un mapa de la universidad en los años 2000 y viera un mapa de la universidad al día de hoy, uno podría determinar qué ha cambiado desde ese tiempo. Entonces, a partir de esa información espacial en dos diferentes tiempos, uno podría decir que, y uno podría identificar cuáles cosas han cambiado en esos dos espacios temporales. Lo otro es que uno podría explicar ciertos patrones espaciales si existen. Uno podría decir, por ejemplo, ese patrón como el que hizo Jon Snow de encontrar que el brote de cólera estaba asociado a un solo pozo. Nosotros vamos a poder explorar otros patrones espaciales. Entonces, vamos a poder explorar que en los lugares donde hay más hurtos, hay
hay menos presencia de la policía, eso es un patrón. O que en ciertas zonas de la ciudad se acumulan ciertos usos por algunos usos del suelo, por algunas características, ¿sí? O, bueno, podemos identificar varios elementos y dentro de estos patrones. Y un último paso es decir, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasa si yo pongo una nueva estación de policía acá? ¿Cómo yo esperaría que cambie la cobertura? ¿Qué pasaría si yo pongo una nueva línea de, por ejemplo, de Transmilenio en la ciudad? ¿Qué pasaría? ¿Cuánta población mejoraría su cobertura? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en temas de uso del suelo y demás? Entonces, esto implica que nosotros podamos responder a todas estas preguntas. Y para entender un poco más esto, yo quisiera que nosotros tuviéramos en cuenta que todo lo que nosotros tenemos en el espacio, y ya les dije que entendamos como ese término espacio, lo podemos representar a través de capas geográficas, ¿sí? Esas capas geográficas piensen que son como hojas de un cuaderno, ¿cierto? Entonces, una capa tiene pintadas los lagos, ¿sí? Una capa tiene pintados los límites municipales, ¿sí? Entonces, piensen un poco como si fuera, ya sé, papel calcante. Entonces, en una hoja de papel calcante van a poner las, los lagos, ¿sí? En una hoja de papel calcante van a poner los límites municipales. En otra hoja de papel calcante van a poner los ríos y líneas. Y si ustedes los ponen uno sobre otro, van a poder tener o van a poder ver todos en una sola, en un solo espacio, ¿sí? Que es como lo que vemos acá. Aquí cada capa, una son los lagos, otros son los límites municipales, otros son los ríos. ¿Listo? Ahora, algo muy importante es que todos esos capas, ¿sí? O esas hojitas de calcantes deben tener una misma referencia geográfica, porque eso es lo que va a permitir poner uno sobre otro y que se vea bien el mapa, que se vea acorde a la realidad, porque nada sirve si nosotros tenemos diferentes referencias, entonces la información va a estar distorsionada, va a estar desubicada y no nos va a permitir hacer los análisis. Pero bueno. Ahora pensemos que ya teníamos esas tres primeras capas y ahora generamos otra hoja calcante con puntos de industrias. ¿Listo? Que son los que vemos ahí. Entonces ahora pusimos nuestros puntos localizando las industrias donde se emiten contaminantes y entonces lo ponemos en nuestro mapa, ¿cierto? Entonces lo ponemos encima de nuestro mapa y ahora vamos a decir que también queremos ver las escuelas, ¿cierto? Entonces, cogemos las escuelas, las mapeamos en una misma referencia. Cuando hablo de una misma referencia, espero que entiendan esto un poco más en la próxima clase, pero todo debe estar un poco como en el mismo, referenciado hacia un mismo punto. Y entonces cogen su hojita calcante, ponen las escuelas y la ponen encima de estas otras capas. ¿Listo? Entonces vamos a tener al final una, dos, tres, cuatro, cinco hojas calcantes en que van a tener diferente información. Una van a ser los lagos, otra van a ser las divisiones, otras van a ser los ríos, otros van a ser las industrias y por último van a ser las escuelas. Hasta el momento, lo único que tenemos es que hemos localizado geográficamente la información y la hemos puesto una sobre otra para producir un mapa. ¿Listo? Entonces ahí estamos informando, digamos, estamos mostrando la información, estamos informando. ¿Listo? Ahora, nosotros, si queremos llevar esto a otro nivel, podríamos generar un análisis. Entonces nosotros podríamos analizar cuáles escuelas están cerca de una industria que contamina mucho. Entonces, nosotros a cada una de esas industrias que contaminan mucho les ponemos un radio, ¿sí?
que este radio va a ser de 2 millas, y podríamos identificar aquellas escuelas que están dentro de ese radio de 2 millas a las industrias que contaminan mucho. Entonces uno podría decir, mi análisis va a resultar en que voy a identificar esas escuelas que están potencialmente en un riesgo por esa contaminación. Entonces lo ideal sería que yo pudiera reubicar esas escuelas o poder hacer algo con esas personas, esos niños que se están viendo afectados por esa contaminación. ¿Listo? Entonces esto es un análisis muy, muy básico y lo importante es que entiendan que nosotros toda la información la vamos a hacer, la vamos a representar a partir de capas, y esas capas las vamos a poner uno sobre otra para poder, con una misma referencia, para poder producir nuestros análisis. ¿Listo? Entonces, algo muy importante es que nosotros con los sistemas de información geográfica vamos a tener múltiples niveles. ¿Y a qué me refiero con los múltiples niveles? Que en general uno podría decir que los SIC tienen 3 niveles, que son informar, analizar y predecir. Nosotros en este curso vamos a ver los 2 primeros, pero en general el primer nivel es informar, es mostrar la información, la localización de los elementos y proveer algún otro tipo de información adicional como direcciones, como decir, vaya de este lado a este lado, ¿cierto? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en lo que es Google Maps, ¿sí? Vamos a tener un segundo nivel, que es el de analizar, ¿sí? Esa parte de analizar está un poco asociada al hecho de que, listo, ya tenemos los datos, estamos presentando los datos, ahora queremos presentar tendencias o analizar algo a partir de esos datos, como lo que acabamos de ver en nuestro corto y muy sencillo análisis de las escuelas con potencial riesgo por contaminantes. ¿Listo? Otros ejemplos puede ser cuál es la cercanía al transporte público, cuántas viviendas hay cerca al transporte público, hacer análisis a partir de esa información. Y parte de lo que nosotros nos vamos a concentrar en lo que queda del curso es en este segundo nivel. Las primeras clases vamos a ver la información, vamos a aprender cuál es el tipo de información que podemos encontrar y después vamos a analizar y a producir muchos análisis para que ustedes aprendan específicamente o especialmente cómo realizar muy buenos trabajos con información geográfica. Bien, entonces yo les quisiera pedir el favor de que entren a Google Maps, ¿listo? Y realicen el siguiente ejercicio. Para los que están en Bogotá, van a buscar una ruta entre el lugar de su residencia, ¿cierto? Y la universidad. ¿Listo? Para los que están en otras ciudades, lo van a hacer entre 2 puntos, entre su casa y la alcaldía, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, nada, vamos a dar 2, 3 minuticos para que hagamos esto y les cuento cuál es la idea de esto. Bien. Esa ruta que ustedes generen, la van a subir a donde les dije, a ver, a Twitter, utilizando lo siguiente. Bien, el hashtag, y me etiquetan para yo poder determinar quiénes hicieron el ejercicio y quiénes no. Orlando es simplemente como mostrar la ruta de mi punto al otro punto, ¿cierto? Sí, tal cual. Entonces, en mi caso, yo lo voy a hacer desde mi casa hasta la universidad. ¿Listo? Orlando, una pregunta, ¿sabes cómo trazar líneas o cómo se haría? ¿En No, línea? busca una ruta. Una ruta. Ubica su casa. Hay 2 formas de hacerlo. Lo primero es que apenas uno entra, le aparece como una flechita azul, que eso quiere decir la ruta.
O la otra es donde está su casa, pone clic derecho y ahí le va a aparecer ruta desde aquí y después va y busca el destino y le dice clic derecho y ruta hasta acá. ¿Sí? Esas son las dos formas de hacerlo. Bien, bueno. Entonces, voy a mostrarles mi ruta. A ver, aquí está mi ruta. Acá. Listo. Entonces, fíjense que yo tengo mi ruta. Y entonces aquí lo que uno puede ver en este primer nivel es el tema del análisis o de la información. Google Maps lo que permite en general es informar, dar la información de rutas o dar la información de la localización de ciertos aspectos. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, centros comerciales, entonces aquí tengo Gran Estación cerca de mi casa o tengo Salete Plaza si estuviera acá. Y fíjense que ya me empieza a dar la localización de diferentes elementos en el espacio. ¿Listo? Bien, aquí les voy a volver a compartir la presentación. Aquí está el hashtag y el arroba. ¿Listo? Les voy a dar un minutico para que terminen de subirlo por si no lo han hecho y ya continuamos. Bien, bueno. Ahora les quiero pedir que por favor entren a la siguiente página. Ya se las muestro. Walkscore. A ver, aquí en esta, walkscore.com, el segundo, aquí les acabo de enviar la información, el link. Lo segundo que quiero que hagan es que busquen la universidad ahí en Walkscore. ¿Listo? Ese no hay que subirlo ni nada, solo para que lo tengan. Yo aquí les muestro cuál fue mi resultado. ¿Listo? Entonces, aquí lo que pueden ver en esta página es que él genera un análisis a partir de la información que captura de Google Maps. ¿Listo? Entonces, fíjense que él, si yo tratara aquí, voy a tratar de hacer. Entonces, yo trato de ver un poco qué es lo que hay alrededor de la universidad. Él me dice, me califica de acuerdo a todos los elementos que están cerca. Me dicen qué tan caminable es el área alrededor de la universidad, es decir, qué tan buena es el área. Entonces, él dice que acá es el paraíso porque encuentra que hay muchos elementos, hay supermercados, hay otras tiendas, hay varios elementos geográficamente localizados que él los coge, los analiza y dice, aquí pueden hacer muchas cosas alrededor de esta localización. Entonces también podemos hacer cosas más chéveres, como por ejemplo decir, bueno, ¿qué pasaría si yo quiero caminar? ¿Hasta dónde alcanzo a caminar si quiero una caminata máxima de 13 minutos, por ejemplo? Entonces vean a lo que alcanzo a acceder. Todo este tipo de cosas los vamos a ir haciendo nosotros a partir de la información geográfica que está disponible en SICUA. ¿Listo? Entonces, voy a ver. Voy a mostrarles. Estaban viendo el score, ¿cierto? ¿O estaban viendo la presentación? Ahora no caigo en cuenta. Sí, el score. Listo. Bien. Entonces, rápidamente me voy hacia donde estábamos. Listo. Entonces, los sistemas de información geográfica, como les dije al principio de la clase, tienen muchísimas aplicaciones, pero muchísimas son muchísimas. En política, por ejemplo, se puede utilizar bastante. Si ustedes cogieran, por ejemplo, los resultados electorales en algún lado, por ejemplo, aquí en Bogotá, o si pudieran coger el de cada una de las regiones donde viven,
y lo quisieran mapear, podrían identificar como qué zonas fueron a favor de cierto candidato, qué zonas no fueron a favor de ese candidato, identificar, por ejemplo, patrones eh, de votación, ¿sí? A partir de partidos o con respecto a partidos, perdón. eh, o también, bueno, mucha aplicación en el tema de la política, se pueden hacer análisis muy, muy chéveres. En educación, saber dónde están las escuelas, dónde potencialmente podrían ir más escuelas, dónde se podrían hacer potencialmente más escuelas, en cartografía, en hidrología, en zonificación. Yo también podría decir con el tema de los usos del suelo, saber cómo podría desarrollar la ciudad, cómo podría planearla. En temas de transporte es muy, muy útil los sistemas de información geográfica, en agricultura, en marketing, bueno, en la ingeniería civil, en la ingeniería ambiental, en todo vamos a poder aplicarlo. ¿Listo? Entonces, en general, lo que nosotros vemos y parte de de mi mensaje es que esto va a ir evolucionando. Lo que vamos a hacer hoy, probablemente en un año o en 2 años, ya sea diferente. Entonces esto tiene que irse uno adaptando, pero debe conocer lo fundamental de todos los sistemas de información geográfica, los tipos de información que podemos encontrar eh, y cómo analizarlo y cómo presentarlo. En los últimos años, digamos, yo creería que por ahí a partir del 2010 y hasta ahorita eran puros 10 años de presentar mapas, mapas, mapas. Ahora probablemente lo que vaya a pasar es que sean presentar los datos en la web, como les decía. Entonces, al principio nosotros teníamos que los SIG en general eran muy localizados, digamos, se utilizaban para proyectos en específico. Después fueron coordinándose con otro tipo de sistemas, con otro tipo de fuentes de información. Entonces, ya no eran solo los proyectos, sino los proyectos surgían también a partir de toda esta interconexión de sistemas. Y después ya no fue un solo sistema, sino fueron redes y redes y redes y redes interconectadas y creando una red gigante de información, que es lo que vamos a tener hoy en día. Y ahora eh, se volvió un tema más colaborativo. Entonces, no solo está la información por ahí en algún lugar de la red y hay una red gigante, sino que nosotros mismos estamos, tanto sean como analistas o como sea un usuario normalito, podría generar información y esto hace que sean los sistemas más colaborativos. Por ejemplo, el Waze. Cuando uno reporta algo en el Waze, entonces está haciendo, digamos que un tema mucho más colaborativo porque está creando información o, por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, en el mismo Waze, decir cuándo está cerrada una calle, poner cuando hay un bache, cuando hay varias cosas, reportarlo, porque lo que estamos haciendo es creando información y mejorando esa información en general. ¿Listo? Nosotros, como les dije, podemos utilizar información de diferentes fuentes en diferentes formatos. Entonces podemos utilizar imágenes, podemos utilizar tablas, podemos utilizar capas geográficas y vamos a tener que en general podemos dividir el tipo de información geográfica en dos grandes familias que ya se las voy a mostrar rápidamente, pero el punto detrás de todo esto es que vamos a tener información de todos lados y es nuestro deber procesarlas, ajustarlas si es necesario para poder hacer nuestros análisis. ¿Listo? Como les dije, un concepto fundamental para entender los sistemas de información geográfica son las capas o layers. ¿Listo? Eh, que son, como les dije, piensen en esta hoja calcante que tiene cierta tipo de información. Cada tipo de información va a estar dividida. Es decir, si nosotros tenemos los polígonos de la división de los municipios, eso es una capa que está aparte de los lagos, otros polígonos, si son puntos en específico como las escuelas que vimos en el ejemplo. Entonces nosotros tenemos, cada capa tiene una información, un tipo de información. Cuando digo tipo puede ser de las familias que les voy a mostrar ahorita y puede tener y debe ser de un mismo
de una, ¿cómo definirlo? Como de una misma familia y de una misma tipología de datos. Entonces esa tipología de datos puede ser que todo sea ríos, que todo sea escuelas, que todo sea límites municipales. O sea, tiene que ser una sola capa de algo que queramos representar específicamente. Entonces, por ejemplo, tenemos la elevación, los usos del suelo, transporte público, demografía, caminos, cada uno es esa capa. ¿Listo? Esas escuelas pueden ser puntos, los caminos pueden ser líneas, o sea, cada una de esas capas está representada de alguna forma y toda hace referencia al mismo elemento, a los caminos o a la población o a las escuelas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos la información representada en estas capas, con esta tipología que les digo, pero no es solo una fuente de información, sino que también las capas son resultados. Es decir, yo puedo, a partir de dos capas, por ejemplo, aquí, a partir de estas dos capas, yo podría generar una capa que resulta de la integración, no sé, por ejemplo, de la topografía. Uno podría sacar una capa que sea la pendiente, o a partir de la unión de todas estas capas yo podría producir una capa que sea escorrentía. Entonces, todas las capas primero son como representamos la información, y si nosotros generamos un análisis a partir de ellas, vamos a producir otras capas que contienen la información del análisis. ¿Listo? Al final, lo que nosotros queremos es tener todo ese conjunto de capas y producir un mapa a partir de ello. ¿Listo? Entonces, para terminar, nosotros en los SIG podemos utilizar dos tipos de información, vector y raster. El tipo de información vector representa el espacio con puntos, líneas y polígonos. Entonces, si por ejemplo miran afuera de su ventana, ustedes podrían, si ven los árboles, podrían representar cada árbol como un punto. O si quisieran representar las calles, las podrían representar como una línea. O si quieren representar un parque, lo podrían representar con un polígono. El área de ese parque es el polígono. Eh, hay un tema en especial, y es que este tipo de datos vectoriales no solo están geolocalizados, sino que tienen asociado otro tipo de información. Si fuera un árbol, uno podría decirle qué especie es, cuál es su condición, ¿sí? Si fuera la vía, uno podría decir cuántos carriles tiene, qué ancho de carril tiene. Uno le puede poner más información a ese elemento con el que está representando el mundo. ¿Listo? No llena el espacio, y ya en la última imagen que les voy a mostrar es como quisiera que se llevaran lo último de esta clase, no llena el espacio, ya van a ver por qué, y la visualización es muy intuitiva. ¿Listo? Por su parte, el tipo de información raster, estamos representando el espacio a través de celdas de un mismo tamaño que decimos representar cada uno de los elementos dentro de una grilla, ¿sí? Y cada celda tiene un valor en específico que representa algo, ¿sí? Entonces, solo vamos a representar, piensen que ahora cogemos una imagen y esas imágenes, cada píxel es una celda y ese valor de esa celda tiene un valor en específico, y esa celda tiene un valor en específico y llena el espacio. Y esa visualización no es intuitiva, ¿listo? Entonces, pensemos en lo siguiente, en el siguiente ejemplo. El mundo real uno lo puede representar, por ejemplo, las casas, uno las podría representar en formato vector con puntos, o con estos cuadraditos, ¿sí? Con puntos en el espacio, ¿sí? Las zonas boscosas uno las podría representar con polígonos, ¿cierto? Porque hay una serie de árboles que puede uno decir, o represento cada árbol en específico o represento la zona como tal. Y el río, que lo represento a través de una línea. Entonces, puntos, líneas y polígonos. Ahora, si lo quisiera representar por raster, en raster yo lo haría a través de celdas con un valor en específico que me representa lo mismo siempre. Entonces, supongan que lo blanco tiene un valor de 0, lo negro un valor de 1, lo gris un valor de 2, ¿cierto? Y lo cafecito un valor de 3. Entonces, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 2, ¿sí?
2, 2, 0, 1, 0, 0, 0. Entonces, cada celda tiene un valor en específico que representa un elemento. Entonces, todos los unos van a representar el río, todos los 2 van a representar los árboles y todos los 3 van a representar las casas. Entonces, aquí sería 3, 0, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, todo esto, por eso es que la información raster es un poco más abstracta y más difícil de entender. ¿Sí? Y con esto quisiera terminar esta clase agradeciéndoles por su atención y pues espero que esto haya sido un buen abrebocas para empezar a mirar todo esto que es lo que llamamos los SIC, este gran mundo de los sistemas de información geográfica que es muy chévere y nos permite realizar análisis muy, muy, muy bacanos. En verdad, a mí me gusta mucho esta parte. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna pregunta, voy a estar acá unos minutos más como siempre y si no, pues nos vemos en la próxima clase que sería el martes. ¿Listo? Bueno, gracias a ustedes. Sí, David, quédese y miramos. Profe, yo tenía una pregunta Sí. respecto a ArcGIS. Yo tengo un computador que no es de mucha RAM, en realidad tengo 4 de RAM. Lo he intentado y pues a veces se me demora mucho pues en procesar el programa. Entonces, no sé, pues quería preguntarle qué tan viable sería usar Nucac en todo el curso, o en lo que queda del curso para eso. Lo han hecho varios de sus compañeros. Y no hay problema, es bien. No, no hay problema. Ujú. Ah, listo, profe, vale, gracias.